presencia de quienes nos acompañan hoy acá en el campus y también la gente que está a distancia. Y desde luego, a nombre de todo el COES, agradecer enormemente la disposición a comentar nuestro libro de María Mercedes y también de Francisco. Vamos a hacer una muy breve introducción junto a Natalia y a Felipe, en honor al tiempo para tener suficiente espacio para escuchar a quienes van a comentar el libro. Solamente partir de mi parte señalando que este libro surge a propósito de la segunda conferencia de COES, estamos ahora en la 8ª, y un tema muy central para compartir con ustedes en esa ocasión fue que a nosotros nos interesaba mucho instalar y comenzar a discutir sobre el concepto de cohesión social, por una parte desde el punto de vista de sus escalas, que lo va a comentar más Felipe, pero también desde el punto de vista de las tensiones que tiene con nuestra otra alma, por llamarlo de alguna forma, que es el conflicto social. Entonces, nosotros nos interesaba particularmente en esa conferencia, y luego tratamos de plasmarlo en el libro, mostrar cómo, si bien en la tradición de las ciencias sociales hay buena parte, ¿verdad?, de la teoría que muestra una dicotomía entre cohesión y conflicto, nos interesaba, por otro lado, más bien tensionar esa dicotomía y ver cómo el conflicto, al menos desde el punto de vista urbano y territorial, estaba también promoviendo nuevas formas de cohesión social y urbana en distintas escalas. Entonces, quería yo simplemente partir comentando esa idea, porque todo el trabajo que hacemos en COES trata de integrar, de poner a discusión esta relación compleja entre cohesión y conflicto social. Nosotros partimos desde un comienzo discutiendo la noción de conflicto más ampliamente para mostrar cómo el conflicto es algo que tiene diferentes aristas, por supuesto, y que por lo tanto también tiene ciertos resultados que muchas veces se anticipan como normativamente como negativos cuando más bien producen una alteración, un cambio en las relaciones sociales que hay que estudiar también empíricamente antes de anticipar, ¿verdad? Con ciertas teorías que a veces no dialogan bien con las realidades contemporáneas. Entonces, por lo tanto, este libro simplemente contarles que es un intento importante para nosotros de tratar de tensionar esa relación, ¿verdad?, entre conflicto y cohesión, que es lo que provoca los conflictos urbanos y territoriales también en torno a reconfigurar las formas de cohesión social y con este foco particular en los territorios. Eso de mi parte. Bueno, buenas tardes a todos y a todas en el auditorio y en la transmisión, y también me sumo a los agradecimientos a Mercedes y a Francisco por aceptar la invitación a comentar el libro. Ya los vamos a escuchar prontamente. Tomando un poco lo que decía María Luisa sobre esta tensión entre conflicto y cohesión social que está o que quisimos recoger en el libro, también un punto importante de esta publicación tiene que ver con espacializar un poco esa tensión. Nosotros nos pone muy contentos poder lanzar el libro, presentarlo en esta oportunidad de esta conferencia específica que se pregunta sobre la cohesión social en tiempos turbulentos, porque específicamente el libro intenta problematizar la cohesión desde el espacio, otorgarle espacialidad o una geografía de la cohesión social, lo que no siempre está puesto en la discusión, ¿cierto? Aquí nosotros intentamos, o los autores de cada uno de los capítulos y la forma como se fue construyendo el texto, intentamos agregar esa dimensión espacial, territorial, geográfica al problema de la cohesión social y el conflicto. Entonces, ¿qué es y cómo se mide la cohesión social en este contexto? Va a depender bastante de su espacialidad, ¿no? De dónde ocurre la cohesión social, va a tener repercusión sobre cómo nosotros la conceptualizamos por un lado y cómo la medimos por otro. Entonces esto remite al problema de la escala en general, ¿cierto? En la escala que
que la entendemos desde Edward Soya, ¿cierto?, que está un poco en la introducción del libro, como ese rango que va entre los límites del cuerpo y los límites del universo, es un gran problema, ¿cierto? Y remite también a la conceptualización de la espacialidad. Esa escala con ese rango importantísimo es necesario de ser seccionada, ¿cierto?, en diferentes aproximaciones que son de alguna forma arbitrarias. Nosotros en el libro construimos 3 escalas en ese rango, que son el barrio, la ciudad y el territorio. Podrían ser otras, pues se podría discutir, pero en esa seccionalidad de la escala o de la espacialidad entendemos que hay diferentes aproximaciones a la cohesión social que son interesantes de poner en la discusión. Entonces, barrio, ciudad y territorio se van interconectando y son interdependientes para comprender a cabalidad el problema de la cohesión social, y es el espíritu también de cada uno de los capítulos. No se leen como capítulos autónomos, sino que en una secuencia o en un relato que va haciendo interdependiente esa espacialidad de la cohesión social en sus diferentes manifestaciones. Cada una de esas escalas, entonces, adquiere pertinencia o es pertinente para diferenciar también la forma de observar y medir la cohesión social. Este problema es el que va motivando, el que nos animó a compilar el libro de esta manera y su aproximación incluso epistemológica sobre la cohesión social, ¿cierto?, en el espacio. No solamente en tiempos turbulentos, sino que en espacios también particulares en los que se dan estos problemas. Entonces, de nuevo, de acuerdo a Soya, ¿cierto?, si se trata de equilibrar la espacialidad para una mejor comprensión de los procesos y los fenómenos sociales, más allá del espacio como escenario, sino que el espacio como una dimensión constitutiva de la cohesión social y el conflicto en este caso, pensamos que el libro apuntaba en esa dirección. Entonces, del barrio al territorio se afecta la cohesión social y esta se manifiesta de diferentes formas según la escala en el que se presente el problema. Los diferentes capítulos apuntan a comprender esa complejidad con diferentes aproximaciones y diferentes metodologías que son de interés para el público en este contexto. Así que muchas gracias de nuevo, Mercedes, Francisco, y esperamos sus comentarios y abrir la discusión. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos, y también muchísimas gracias por venir, y a Mercedes y Francisco un honor que puedan comentar y hacer observaciones, y recibimos aquellas sobre este libro. Yo en realidad, para cerrar un poco la introducción, me gustaría presentarles como la forma en la que distribuimos la información y los artículos a lo largo del libro. Siguiendo lo que decía María Luisa y Felipe, en realidad lo que nos interesó fue hacer un recorrido por las distintas escalas de análisis del territorio y de cómo eso predetermina los sucesos y los conflictos sociales que se desenvuelven en él, que obviamente es una acción bidireccional entre lo social y lo territorial. De esta forma, vinculamos primero la sección 1 sobre el barrio. El nombre del capítulo es Barrio, Articulación Vecinal y Cohesión Social, y parte con el gran aporte de Richard Weber, que relata sobre llegada de súper ricos globales y desplazamientos territoriales en Londres, para luego hablar de diversas temáticas de la articulación barrial, tanto en Santiago Centro, en Talca post-terremoto, entre otras secciones que se desenvuelven tanto en Chile como en otros países de Latinoamérica. La sección 2 avanza hacia una escala urbana y lleva el nombre de Desigualdades Urbanas. Esta sección parte con el artículo de Tim Butler llamado Mixidad Social. ¿Acaso no ha sido siempre gentrificación sigilosa? Y luego sigue un artículo que relata los conflictos del acceso a la vivienda en la era de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, escrito por Mercedes, María Mercedes, que nos acompaña, y otros autores. Y después hay aportes muy diversos sobre movilización por vivienda, la política de vivienda y las desigualdades. Se enfrenta mucho en este capítulo el tema que decía María Elisa sobre el vínculo entre la cohesión y el conflicto social a nivel de escala urbana. Y por último, en la sección 3 se presenta una visión multiescalar, donde hay aproximaciones macrozonales y también algunas más amplias y etéreas,
que, por ejemplo, estudian vulnerabilidad social ante desastres socionaturales de Sonia Pérez, pero también se escribe sobre algunos lugares más específicos, como el borde costero de Valparaíso de Paula Quintana o territorialidades de la Araucanía de Hugo Romero y otros autores. A lo largo de todo el libro hay diversas metodologías que se enfrentan. Hay algunos capítulos que tienen un enfoque en áreas de estudio y comparación de áreas de estudio, como otros que tienen enfoques más amplios territoriales, y también se presentan aportes de distintos países, en particular de Londres, Buenos Aires, Lima, y la diversidad de Chile se ve muy representada a lo largo del libro. También destacar el carácter interdisciplinario del libro, que en su autoría se representa de forma muy amplia la diversidad de las ciencias sociales que estudian los fenómenos de conflicto y cohesión social desde la espacialidad, desde el territorio. Eso. Ahora, muchas gracias. Entonces, vamos a pasar a los comentarios de nuestros invitados. Partamos por María Mercedes de Virgilio, y entonces le cedemos la palabra a ella. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Natalia. No la escuchamos. ¿No? Disculpa, ahora sí te escuchamos. Yo los escucho, pero escucho un eco detrás. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Es un libro que fue muy, muy esperado, ¿no? Porque, como bien decía Natalia, vamos por la 8ª conferencia y este es un libro que recoge los resultados de investigaciones que se presentaron en la 2ª conferencia, cuando el centro era todavía mucho más joven, ¿no? Entonces, a mí me interesó mucho el libro, no había, digamos, si bien participo en el libro con un capítulo, nunca había visto el libro completo antes, no tenía como idea de cómo iba a estar organizado. Y cuando lo vi organizado me resultó muy, muy interesante la propuesta, ¿no? Esta propuesta que de alguna manera expresa esta voluntad de interrogar esa relación o de tensionar esa relación entre cohesión social y conflictos urbanos y territoriales. Yo pensaba que la forma, ¿no?, de salir de esa tensión, y que en parte es expresada por el libro, tiene mucho que ver con la productividad de los conflictos, ¿no? O sea, la tensión se resuelve en la productividad que tienen esos conflictos, ¿no? En cuán productivos o no son esos conflictos, ¿no? Cuanto más productivos son los conflictos, más interesantes en términos de cohesión social. Me parece bien interesante también la cuestión de resaltar la dimensión espacial de todos los procesos sociales, ¿no? Que es algo que queda como muy en evidencia en el libro, ¿no? O sea, como bien señalaban, la dimensión espacial no siempre es visibilizada en el campo de las ciencias sociales y, digamos, en cierta manera, durante mucho tiempo fue como bastante poco tenida en cuenta, ¿no? Digamos, el espacio como un componente constitutivo de la acción social y de las relaciones sociales, ¿no?
también esta propuesta de integrar, ¿no? La perspectiva de los estudios urbanos y de los estudios territoriales, que habitualmente también se presentan como espacios separados, como esferas separadas, ¿no? Creo que esos son claramente hallazgos, aportes del libro que nos permiten redimensionar o que nos permiten traer una nueva mirada sobre estos fenómenos que los distintos capítulos o los distintos procesos que los capítulos van analizando en las ciudades. Con respecto a las tres partes, me interesa mucho el juego de las escalas, ¿no? Que intenta plantear el libro, ¿no? Entre la escala barrial, la escala ciudad, ¿sí? Y los juegos, ¿no? Entre el territorio, la escala global, ¿no? Cómo procesos globales tienen efectos o expresiones a nivel del territorio, ¿no? Cómo se van poniendo en juego todas esas escalas, ese juego multiescalar en el territorio, ¿no? Me parece bien interesante pensar el conflicto en la escala barrial, porque justamente allí es donde se pueden observar con más detalle, ¿no? Como muestran los capítulos, esta confluencia entre procesos económicos, políticos y sociales, que son los que convergen y configuran el territorio, ¿no? El territorio como un ámbito donde se expresa esa convergencia, ¿no? Donde se expresa la interseccionalidad de los procesos sociales o socioespaciales. Me resulta también interesante la idea de el barrio, de poner en cuestión o de traer, ¿no? La noción de barrio desde dimensiones más materiales, pero también desde dimensiones más simbólicas, recuperando procesos, ¿no? Y prácticas de disputa, ¿no? de esa territorialidad en ambos planos. Otro de los aspectos que me parece muy interesante es que en esta escala algunos de los trabajos permiten mirar con especial detalle el conflicto en sus dinámicas cotidianas, ¿no? Capturar esas dinámicas cotidianas del conflicto. En espacialidades múltiples que van desde los espacios públicos hasta las luchas más vinculadas a la vivienda y al habitar, ¿no? En esta multiplicidad de metodologías que señalaban, ¿no? los y las colegas que contribuyeron al desarrollo de los trabajos que forman parte de este libro, me interesa muy especialmente el análisis sociosemiótico, ¿no? Como una estrategia para dar cuenta de las construcciones del territorio, ¿no? de la territorialidad, ¿no? Es algo que también acá en Argentina, en los últimos años, ¿no? Colegas que vienen más desde el campo de las ciencias de la comunicación, se han aproximado desde este enfoque al análisis de los conflictos, pero también de las políticas urbanas, y realmente es un enfoque muy potente, ¿no? Para visibilizar algunas dimensiones o algunos aspectos de los fenómenos espaciales, ¿no? Que no estaban tan explorados. En relación al segundo bloque, ¿no? de trabajos, yo lo leí en la clave de recuperar a través de los trabajos las expresiones propias de las desigualdades urbanas, ¿no? Los trabajos muestran
cómo se produce el desplazamiento o los desplazamientos de población en procesos sucesivos de gentrificación, ¿no? Y cómo esos procesos sucesivos van afectando a distintos grupos de población. Digamos, estas expresiones de la desigualdad a través de las expresiones de la crisis de la vivienda como rasgo estructural de las ciudades de América Latina, ¿no? Tanto en los artículos sobre Buenos Aires y también sobre la toma de tierras en Santiago, ¿no? Otro aspecto que me interesó mucho de esta segunda parte es que queda muy en evidencia el papel del Estado, ¿no? Como, digamos, como un promotor indirecto de estas desigualdades, ¿no? Y me interesó particularmente el concepto de desigualdad política o de desigualdades políticas que de alguna manera, directa o indirectamente, promueven la fragmentación del campo popular también, ¿no? El artículo sobre, digamos, que recupera la perspectiva de los jóvenes sobre el barrio y la experiencia urbana, ¿no? Me parece que aporta una cuestión que tenemos que ir incorporando como muy fuertemente en el campo de los estudios urbanos, ¿no? Que es esta mirada desde el género y las generaciones, ¿no? Los procesos urbanos no se experimentan, ni los fenómenos urbanos, ni las prácticas urbanas o socioespaciales, no se experimentan de la misma manera, ¿no? Tienen características diferentes según el género de quienes las practicamos y también la generación a la que pertenecemos, ¿no? Dando cuenta una vez más de esta interseccionalidad, ¿no? De los digamos, que se expresan en los territorios y también en las desigualdades, ¿no? Finalmente, creo que el tercer conjunto de trabajos muestra la capacidad de agencia de los territorios y de sus poblaciones y cómo son resignificadas esas capacidades según los distintos actores que intervienen en la producción del espacio, ¿no? Según los distintos actores y también sus lógicas, ¿no? De acuerdo a cuál es la lógica que domina la producción de ese espacio, ¿no? Como dice Abramo, si es la lógica de la necesidad, la lógica del mercado o la lógica del Estado, ¿no? Lo que se evidencia a partir de la lectura de esa tercera, de los trabajos que forman parte de ese tercer nudo o eje que organiza el texto, es la incapacidad que tienen los actores políticos de mediar, ¿no? En el conflicto y de canalizar el conflicto, ¿no? Lo que pone en evidencia es o son los déficits de capacidad institucional que tienen los distintos niveles del gobierno y por ende el Estado para interpretar y canalizar las demandas de las poblaciones, ¿no? Dejando en evidencia que muchas veces los conflictos se perpetúan en el tiempo con un alto costo para las poblaciones, pero también para el Estado mismo, ¿no? Entonces, creo que el libro nos permite nos aporta una nueva mirada, ¿no? Sobre esta relación entre cohesión y conflicto, trayendo o contextualizando esa relación en el marco de procesos más amplios, como son los procesos de desigualdad, ¿no? Y también interrogándola, ¿no? Desde esto, ¿no? Desde la capacidad de agencia que tienen las poblaciones y los territorios. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, María Mercedes, por tus comentarios muy valiosos, muy interesantes. Vamos ahora a dejar el espacio para que Francisco también pueda comentar. Muchas gracias, Francisco. Te dejamos entonces la palabra. Ustedes me dicen si se escucha o no se escucha. Se escucha perfecto. Vale. Bueno, gracias, Mercedes. Gracias, amigos, por el COES, por la invitación a presentar este libro. Es una súper buena oportunidad para hacerse tiempo para leer, ahora que uno tiene, además, me ha tocado cumplir algunas labores administrativas que antes no cumplía y eso complica la agenda académica bastante, así que fue un buen momento de lectura la del libro. Yo escribí algunas cosas, entonces voy a entre que leer y decir, porque va a ser un poco fome a lo mejor, pero si es fome me cortan nomás, ¿vale? Y pasan a otra cosa, pasan comerciales, lo que sea. Yo quiero partir diciendo que el libro contiene aproximaciones bien diversas a la cuestión urbana y territorial, locales y globales, metropolitanas y provincianas también, Tatalca en el libro, Londres, faltó París para decir Talca, París y Londres, que es un típico dicho de acá. Nos presenta la ciudad y el territorio de diversas disciplinas también, como lo decían sus editores, la sociología, la geografía, la psicología social, etcétera, la arquitectura, la historia. Y además considera la perspectiva de distintos actores, comunidades, gobiernos nacionales, gobiernos locales, movimientos sociales, la élite poco trabajada en general, las empresas, etcétera, jóvenes, viejos, bla, bla, mujeres, hombres. Entonces el libro, lo primero que quiero decir es que el libro es realmente un caleidoscopio para mirar los procesos urbanos y territoriales de nuestro tiempo. Y eso es lo primero que yo valoro y que me gustó del libro. Lo segundo es que su lectura estimula y produce muchas preguntas. A mí, en lo personal, me han quedado dando vueltas a varias cosas. Por ejemplo, son cositas así como que me parecieron interesantes y que seguramente voy a volver sobre ellas. Por ejemplo, la importancia del tiempo en la forma en que las comunidades organizan su gestión y ejercen el poder. Un artículo vinculado al tiempo y los adultos mayores, creo que en Perú. No me equivoco. Por ejemplo, la vivienda, como la concibe Camila Cosiña, entendida como un proceso, no como un objeto, sino como un proceso, además un proceso complejo, que me hizo recordar mucho la reflexión que hacemos acá en la Católica del Maule, que hemos hecho en los últimos años sobre el barrio, también considerado como proceso, no como objeto o sustantivo o cosa, sino que como un adjetivo o proceso en movimiento. Me quedo dando vuelta a la ontología territorial mapuche, que yo conozco muy poco. Su multiescalaridad, su cercanía con los postulados del poshumanismo y su enorme similitud con teorías como el actor red de Bruno Latour, por ejemplo, que me parece muy interesante. El papel de las emociones y de los afectos en los procesos de movilización ciudadana y de defensa del territorio, cosa que no es muy tratada tradicionalmente, etcétera, etcétera. Muchos aspectos. Respecto de esto último de los afectos, también yo quisiera destacar que me parece muy interesante que muchos de los capítulos, muchos de los trabajos, se escriben desde el territorio, no solamente desde el investigador que mira el territorio, sino que desde el investigador o la investigadora que viven y habitan el territorio, asumiendo e incorporando la perspectiva como habitante. Y eso me parece, hay varios casos, creo que son 4 o 5, y eso me parece un signo de los tiempos, en realidad, una necesidad de revincular la práctica científica con la biografía propia. Y eso me parece sano, además. Estas son dos cosas como generales, el tema del caleidoscopio y esta multiplicidad de tesoros, de pequeños hallazgos que uno va encontrando en el libro y yo de los cuales he guardado varios para seguirlos pensando después. Pero mis comentarios más globales van por otro lado y quiero advertir que no van seguramente por el lado directamente por el lado de la cohesión y del conflicto o de la relación entre la cohesión y el conflicto, sino que tiene más que ver con mis propios temas y formas de aproximarme a la cuestión social y actual, además los temas que uno va trabajando en el hoy día. Entonces, hay 4 temas que yo quisiera destacar, que me parecen que en el libro son
un aporte. Uno es lo multiescalar, que ya se ha dicho, que ahí quiero plantear un par de ideas. Segundo, la necesidad de lo multidisciplinar y de una aproximación compleja a los procesos urbanos o territoriales o espaciales. La centralidad de lo local y la necesidad de repensar la dimensión o la esfera comunitaria, que también me generó esta reflexión el libro. Lo primero es que el libro, respecto a lo primero, el libro ratifica obviamente y justifica la imperiosa necesidad de una aproximación multiescalar a los procesos territoriales, socioterritoriales. En lo particular, en el trabajo que hemos hecho acá, el paso en este escalamiento ha sido desde el barrio o la población, más bien en Chile, a la ciudad. Ahí hemos planteado algunas ideas sobre lo que hemos llamado territorio vecinal, o sea, paso de la población a un territorio subcomunal, pero más que la población. Pero en el caso del libro hay un espectro mucho mayor. Lo han mencionado, pero yo agregaría uno que no mencionaron, que es una aproximación que parte por la vivienda. O sea, la escalaridad que se plantea en el texto, yo diría que parte por la vivienda y avanza hasta los fenómenos urbanos del capitalismo global. Entonces, el escalamiento, la escalaridad que plantea el texto es muy amplio. Y eso es muy interesante, ya lo han dicho. A mí me pasa que leyendo hace unos años atrás a Neil Brenner, me pasó que asumí que la escala es más bien una estrategia, ¿vale? Más que una estrategia, más que una realidad. Sin embargo, otras lecturas más actuales en mi actualidad me hacen pensar en la pertinencia de buscar otras ontologías para mirar las escalas que tal vez reconozcan el poder causal de distintas escalas y su autonomía relativa, tal como por ejemplo lo propone el enfoque social realista de Roy Bhaskar y que recoge para la sociología Margaret Archer. En ese sentido, me imagino que vivienda, calle, barrio, territorio vecinal, ciudad, podrían ser estratos emergentes de la realidad urbana y como tales podrían articularse en torno a procesos, como dice Archer, morfogenéticos de distinta escala temporal. Entonces, la cuestión de la escala la relevo mucho y me parece que ahí uno podría entrar a discutir si esta perspectiva social realista es útil para mirar la escala. Respecto de la necesidad de complejizar la aproximación a los fenómenos urbanos y territoriales, yo diría que es otra fortaleza del libro. El libro en su conjunto, diría yo, es un esfuerzo multidisciplinar. Se han mencionado varias de las disciplinas que están contenidas en el libro. Pero además de eso, dentro de cada capítulo hay esfuerzos que son súper interesantes en esta dirección. Por ejemplo, vuelvo a citar el tema de la vivienda, como lo trata Camila Cosiña, que la complejiza de una manera bien interesante, como bien raíz, como derecho, como hogar y como proceso. En la misma dirección valoro mucho en varios artículos la incorporación de la dimensión emocional, afectiva y más ampliamente de la dimensión psicosocial, que usualmente no está contenida en el trabajo de análisis urbano territorial. En la presentación que hacen los editores del libro dicen que el libro contiene una aproximación compleja al barrio, porque dicen integra lo social, lo económico, lo cultural y lo político. Y yo agregaría que también el libro incorpora otras dimensiones muy interesantes, lo emocional, ya dije, los afectos, la identidad, la memoria, y también creo que el desafío queda de incorporar ahí otras dimensiones, lo psíquico, lo natural no humano, y también una dimensión que a mí particularmente me interesa mucho, que es la dimensión de lo espiritual. Entonces, me parece que el libro también plantea desafíos, o sea, sostiene y plantea desafíos respecto de la necesidad de complejizar la mirada de los espacios urbanos, de la ciudad y del territorio. En tercer lugar, me parece que el libro también implícita y explícitamente plantea la urgente necesidad de densificar lo local. Yo creo que Mercedes habló un poco de esto, pero voy a insistir. El libro está inundado de casos de organizaciones, comunidades, vecinos y vecinas que buscan maneras de incidir en la producción y protección de su espacio. En esta experiencia se observa una enorme riqueza creativa, la agencia, ¿cierto? Y un gran poder para instituir nuevos mecanismos de articulación y coordinación. O sea, ahí se está creando sociedad, por decirlo así.
En muchos casos, o en varios casos al menos, estos procesos logran incidir en algo, pero lo que resalta de todo ello, a mi juicio, es que se producen en un contexto en el cual, al menos en el caso chileno, el Estado ha vaciado sistemáticamente de poder el espacio local. El municipio, en el caso de Chile, en gran medida todavía se nos aparece más como una delegación del poder central que como una representación del poder de los ciudadanos que habitan un territorio común. Y la organización vecinal, a su vez, muchas veces es convertida también en una delegación del municipio. Por eso es que el libro me parece que invita también a pensar en una agenda urgente para la descentralización y la democratización de la producción del territorio. Se trata de construir, en el fondo, nuevos marcos políticos para que el habitar y su fuerza creadora se expresen espacial y socialmente. Y aquí me voy a permitir citar un párrafo de un librito que hicimos hace un tiempo, que se llama Lo vecinal en Chile, que súper gentilmente nos prologó María Luisa, y que dice así, dice, el municipalismo, una corriente que gana protagonismo creciente, precisa de un espacio vecinal articulado y politizado. En su ausencia ganan protagonismo enfoques tecnocráticos, como el de las Smart Cities, que perpetuando la lógica neoliberal, esconden el poder como un mago esconde el conejo en el sombrero y nos hacen creer que las soluciones son técnicas o simplemente son imposibles. Y hay otro tema que me parece que el libro pone, que es la densificación y el fortalecimiento y la politización de lo local como marco para la disputa por el territorio, para la construcción del territorio. Junto con la recuperación de lo local me parece que está la cuestión urgente también de la resignificación de lo comunitario. En el libro se exponen y valoran diversas formas de expresión comunitaria. Yo quisiera destacar dos que me parecen muy interesantes. Una es la reivindicación y defensa del modo de vida barrial, en el caso de Santiago, y otros casos, en el caso de Talca también. Y la otra son los esfuerzos por recuperar las formas ancestrales de comunalidad mapuche, el Lof, el Rehue y el Aila Rehue, no sé si está bien pronunciado. En ambos casos, en ambos tipos de casos, lo comunitario se puede leer en su versión más compleja, como una esfera social que tiene y construye cierta autonomía. Ambos ejemplos se diferencian de la forma en que las políticas públicas y parte de la literatura académica, buena parte, han tendido a abordar lo comunitario, reduciéndolo a la gestión que las organizaciones formales hacen dentro del marco de políticas públicas bien delimitadas y a la función de mediación vía demanda entre los colectivos y el Estado. Entonces se nos presenta el desafío de entender lo comunitario en un sentido mucho más amplio, como una institución social, así como el mercado puede ser concebido como una institución que media entre las necesidades humanas y su satisfacción vía el intercambio. Lo comunitario podría ser entendido como la mediación entre las necesidades humanas y su satisfacción vía la colaboración y la compartencia, como dice Raquel Gutiérrez. En tanto institución, lo comunitario utiliza recursos, estrategias y racionalidades propias diferentes a la del capital mercado y de la política estatal. Entonces nos parece importante, digo nos parece porque una cosa que hemos discutido acá también, tanto investigar lo comunitario desde esta perspectiva, de la perspectiva de lo comunitario como institución o como esfera, así también como generar condiciones contextuales en términos de política para que se despliegue esta esfera comunitaria y para que los sujetos individuales encontremos en ella un espacio relevante para satisfacer nuestras necesidades humanas. Entonces, nos refuerza el libro la idea de que son necesarias políticas de lo comunitario, tan transversales como deben ser las políticas de género o de interculturalidad. Por último, me parece que hay un tema que recorre subterráneamente este libro, o al menos yo lo veo, y a lo mejor tiene que ver con mi propia, o claramente tiene que ver con mi propia forma de entender el libro. En realidad cada uno lee el libro que lee, digamos, y lo interpreta de una cierta manera. Erich Fromm, el sociólogo psicoanalista, criticaba la pregunta sobre qué tipo de socialización necesitan los sujetos para hacer un aporte productivo a la sociedad. La pregunta correcta para él es más bien qué tipo de sociedad debemos construir para la satisfacción de las necesidades que implica la naturaleza humana. En el libro esta pregunta recorre varios artículos. La pregunta ¿qué ciudad, qué territorio necesitamos? Como telón de fondo, como respuesta, aparece el derecho a la ciudad.
pero también en algunos artículos se plantea que esta respuesta no es del todo suficiente. Entonces, me parece aquí que tarde o temprano deberemos enfrentar una pregunta de carácter más ontológico y tal vez debamos agregar otra escala emergente a nuestra realidad urbana o espacial, la del ser humano, tal vez en la dirección de lo que proponen las geografías del cuerpo, la psicogeografía, la sociología de las emociones o la sociología del individuo, por ejemplo. Ahí me parece que no solamente de la vivienda al espacio global, sino que también seguramente en el futuro tendremos que incorporar el ser humano como primer eslabón de esta escala, como realidad emergente, con autonomía relativa, hasta los procesos globales. Gracias. Eso. Muchísimas gracias, Francisco, por tus comentarios y nuevamente reiterar los agradecimientos a María Mercedes por sus comentarios. Estamos como bastante sobre el tiempo, así es que simplemente yo creo que vamos a hacer un cierre muy breve entre los tres editores del libro. Yo me quedo con varias ideas que fueron reiteradas en la presentación del libro, los comentarios. Agradecerles sobre todo en el aspecto que destacan respecto de la agencia, de las comunidades organizadas, de estos indicios de cierta politización en el territorio, porque justamente eso tiene que ver con el interés que teníamos nosotros desde un comienzo en la conferencia, de entender no solo los tiempos de esta politización, ¿verdad?, sino que también cómo ocurre a nivel de diversas escalas y cómo también estas escalas, un poco en los comentarios se nota, se van articulando, ¿verdad? Escalas que tienen que ver con la vivienda, con el barrio, con la ciudad, y que van generando ciertos espacios de agencia política y que cobra también un protagonismo que también vemos que es particularmente valioso ya viendo un poco desde lo que estamos viendo actualmente, lo que ha sido el proceso constituyente, ¿verdad? Cómo ese espacio de politización también tuvo un efecto tan notorio en la composición de la Convención Constitucional. Y lo que vamos a hablar, por supuesto, más adelante en el próximo diálogo también en temas de conflictos socioambientales, ¿verdad? Entonces, simplemente resaltar eso, que para nosotros también fue muy relevante poner el punto sobre los tiempos y las escalas, ¿verdad?, de esta relación compleja entre conflicto y cohesión social. Sí, yo también me sumo a los agradecimientos. Muy interesantes los comentarios y la lectura que cada uno de ustedes pudo hacer del libro, de la compilación y del relato, en el fondo, que nosotros quisimos poner en la forma como se fueron construyendo los diferentes capítulos, cómo se fueron articulando. Yo también me parece dos cosas me quedan dando vuelta y que seguro vamos a seguir conversando en el grupo del COES y con ustedes también en la discusión, que tienen que ver con esta ampliación de la escala que nos proponía Francisco, ¿cierto?, hacia la vivienda, incluso hacia los sujetos, hacia los cuerpos, hacia los individuos. Yo creo que es de la mayor importancia. Le agrega complejidad al problema, pero es un poco ineludible en estos tiempos. Me lleva a pensar en otras investigaciones, en otros proyectos que se han ido desarrollando en el último año en el contexto de pandemia, que justamente problematizaban vivienda, barrio y ciudad como disposición, como elementos para la disposición al confinamiento, en el caso de la pandemia que nos ha tocado vivir últimamente. Entonces, efectivamente son escalas interrelacionadas, interdependientes, y que cada una de ellas va sumando ciertos elementos para la comprensión de las prácticas en el espacio, para la cohesión, para el conflicto, para la convivencia, en el fondo para la vida urbana en general. Entonces ahí efectivamente hay un desafío de ampliar el campo
escalar en esta estrategia que también menciona Francisco. Efectivamente, nosotros concebimos la escala como una decisión, ¿cierto? Lo presentamos en la introducción como una seccionalidad, ¿cierto? Ese rango se va seccionando en diferentes escalas que son estratégica o arbitraria, o una decisión, una construcción de la escalaridad. Entonces, ahí hay un elemento que es muy interesante y que algunos de los capítulos del libro lo tocan y que vale la pena seguir profundizando y seguir articulando sin perder de vista los dos lados de la distinción y articularlo también a la escala más amplia del territorio y de los procesos globales que no pueden quedar fuera de la misma discusión. Y el segundo punto que me hace pensar en el libro, a partir de sus comentarios y de las dificultades o los desafíos que implica esta aproximación, es más metodológico, ¿cierto? También comentábamos que el libro es interdisciplinario, tiene una diversidad de aproximaciones para el estudio de la espacialidad y la cohesión y el conflicto del barrio al territorio, como dice el título, y eso también tiene implicancias conceptuales que no son menores y que nos hacen definir operativamente o observar cuestiones diferentes para referirnos al mismo concepto en algún sentido. Entonces, esa discusión también es interesante de continuar en el sentido de que no siempre hablamos o entendemos lo mismo por lo mismo, ¿no? La cohesión social tiene ciertas particularidades metodológicas de dimensiones que la van constituyendo, donde las diferentes escalas otra vez, o las diferentes formas de la espacialidad la afectan en su definición, en sus formas de observar, en sus formas de comprender y finalmente de conceptualizar. Así que, de nuevo, muchas gracias por las observaciones. Yo creo que hicieron un excelente panorama o lectura de la complejidad del libro, de la arquitectura del libro que nosotros quisimos poner y publicar de esta manera y que nos genera desafíos para las próximas discusiones, investigaciones y ojalá publicaciones. Así que muchas gracias, Mercedes y Francisco, otra vez. Bueno, para cerrar en realidad, porque me sumo a las palabras de agradecimiento de María Luisa y de Felipe, y también a la visión que se dio respecto del libro. Solamente destacar como que desde mi disciplina, que es la geografía, me parece muy interesante cómo dialogan los conceptos de escala, lugar, territorio y espacio, que son como la base de cualquier análisis geográfico, que se alimenta y se retroalimenta desde una perspectiva de las ciencias sociales, y que eso en realidad es algo relativamente nuevo como en la disciplina en sí misma. No tiene más de, no sé, desde los 80 que en realidad la geografía se cuestiona estos conceptos como construidos, sino como estáticos. Entonces, el diálogo que tiene con las ciencias sociales es fundamental. Y creo que este libro y la línea de geografías del conflicto y otras instancias en realidad de diálogo propician que esto pueda ser circular entre las distintas disciplinas que construyen las ciencias sociales. Entonces, la escala, por ejemplo, del individuo o de lo más psicosocial, etcétera, es algo súper nuevo desde mi perspectiva, y creo que es fundamental para entender los procesos de cohesión y conflicto social, que son muy complejos de analizar por sus múltiples variables. También, secundando lo que dice Felipe, como el diálogo entre metodologías mixtas, que pueda retroalimentarse en términos de la disciplina que la entrega o la visión con la que se da, también hace que este libro sea interesante en términos de que me hizo aprender en realidad cómo se pueden desarrollar metodologías cualitativas y cuantitativas desde distintas perspectivas. Y por último, ya para no alargar más, que igual me parece que lo que decía María Mercedes, por ejemplo, que han pasado muchos años de la conferencia, que es real porque fue el 2015, 6 años, nos da a conocer y nos da cuenta también que los procesos de conflicto y cohesión son de largo plazo. Entonces, hoy en día, si bien fue el 2015, se ven conflictos bastante similares que permiten una lectura quizás como en perspectiva de lo que está sucediendo hoy en día, tanto a nivel como
chileno como latino, como de Londres, que están, digo, los distintos lugares de estudio del libro. Así que eso, y muchas gracias por la participación a María Mercedes y Francisco, y a todos. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar. Las y los invitamos a un café y vamos a regalar libros. Así que, por favor, están todos y todas invitadas aquí al lado. Muchísimas gracias. Chao, Mercedes. Chao allá en Santiago. Chao, hasta luego.